Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Sean bienvenidos a una nueva edición de su programa Plataforma. En esta noche de martes 21 de diciembre del año 2021, les saluda Eduardo Alvarenga y es para mí un verdadero gusto, un verdadero honor poder acompañarles hasta sus hogares o hasta donde nos sintonicen. Quiero empezar este programa enviando un especial saludo para nuestros compatriotas que se encuentran fuera de nuestras fronteras patrias, enviándoles desde ya mis mejores deseos de éxitos y bendiciones en todo lo que emprendan en este año venidero que estamos por iniciar, año 2022. Quiero también enviar un especial saludo para Minerva Salazar y René Navas, quienes estuvieron sintonizando la edición de nuestro programa del martes anterior, donde abordamos la temática de los derechos humanos en El Salvador, una reivindicación permanente, quienes aparte de ver el programa fueron al canal de YouTube de Informa TVX y dejaron sus opiniones, sus valoraciones de una manera muy técnica, profesional y sobre todo respetuosa, lo cual, como siempre les he dicho, viene a abonar a uno de los objetivos que tenemos con este programa, el cual es que podamos construir de manera colectiva conocimiento, y eso solo lo podemos lograr a partir del intercambio respetuoso de opiniones, de puntos de vista, para posteriormente cada quien forjarse su propio criterio sobre las temáticas de coyuntura nacional que nos deberían de interesar e involucrar absolutamente a todos. Así que sirva este espacio para reiterarles la invitación a que vayan a este canal de YouTube de Informa TVX y puedan trasladar sus opiniones y puntos de vista. Bien, en esta edición de plataforma vamos a abordar la temática de nuestra Constitución de la República a 38 años de su vigencia. Pues es el caso que el día 20 de diciembre de 1983 es la fecha que marca un hito en la historia de nuestro país, pues esa fecha entró en vigencia la Constitución que a la fecha se encuentra vigente. Nuestra Carta Magna, nuestra norma suprema, acaba de cumplir 38 años de existencia. Es importante que conozcamos el contenido de esta norma, su trascendencia en torno a la consolidación de un Estado democrático de derecho. Para ello, creo que es importante como primer punto que tengamos claridad de qué vamos a entender por constitución. Nos vamos a auxiliar para esos efectos de una definición doctrinaria que establece que por constitución vamos a entender el conjunto organizado de disposiciones que configura y ordena los poderes del Estado por ella construidos y que por otra parte establece los límites del ejercicio del poder y el ámbito de libertades y derechos fundamentales. Quiero detenerme un poco y destacar dos componentes fundamentales de esta definición. El primero es que en la Constitución de la República vamos a encontrar la delimitación del ejercicio del poder público. Esta delimitación se traduce a que en la Constitución vamos a encontrar las funciones, competencias y atribuciones de cada órgano de Estado y por ende de cada funcionario, de cada servidor público que se desempeña al interior de cada órgano de Estado. Esto es de trascendencia en un Estado democrático de derecho porque a partir del respeto que se tenga de las competencias, de las funciones establecidas
para cada órgano de Estado, ningún funcionario debería tan siquiera de intentar invadir las competencias de otro órgano de Estado. Pues recordemos, todo funcionario público, al momento de ser electo o al momento de ser nombrado, genera o adopta un compromiso de respetar de manera irrestricta el texto integral contenido en la Constitución de la República. No puede existir, por tanto, ninguna opción de transgredir lo que la Constitución establece. Ahí está claramente detallado cuál es el alcance de sus funciones, atribuciones y competencias. Nuestra Constitución de la República encuentra el desarrollo de este componente importante desde el artículo 121 al artículo 273. El segundo componente fundamental que considero importante destacar, que se contiene en toda Constitución, es el hecho de que ahí vamos a encontrar el alcance de las libertades y los derechos fundamentales de los individuos. Ahí vamos a encontrar entonces el desarrollo de los derechos que el Estado está en la obligación de satisfacer y de proteger para con cada individuo que coexiste dentro de su territorio donde ejerce la soberanía del Estado. Ahí vamos a encontrar entonces en la Constitución el alcance del derecho a la vida, según lo que establece nuestra Constitución, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, el derecho a la intimidad, etc. Todos los derechos fundamentales encuentran su base en la Constitución de la República. Y para el caso de nuestra Constitución, ese desarrollo de este segundo componente fundamental lo vamos a encontrar desde el artículo 1 al artículo 120. También es importante, estimados y estimadas, que conozcamos cuáles son las características que denota toda constitución política de un Estado. La primera característica, fundamental característica, diría yo, es la jerarquía normativa. ¿Qué implica la jerarquía normativa? Que la Constitución de la República, el contenido, las disposiciones que obran al interior de la Constitución de la República no pueden ser contrariadas por absolutamente ninguna otra norma, ninguna otra disposición al interior del Estado. La Constitución de la República prevalece por sobre cualquier otra norma que pretenda contrariarlo. Por tanto, lo que diga la Constitución de la República se debe de respetar indistintamente si se está o no de acuerdo con el texto en ella contenida. Tanto los funcionarios, los servidores públicos, como los ciudadanos en general, estamos en la obligación de respetar de manera irrestricta el contenido de la Constitución de la República. Segunda característica importante que debemos de conocer es el tema de la coherencia. En tanto, el documento en su totalidad de la Constitución debe procurar siempre que sus preceptos protejan la seguridad jurídica, la armonía de las instituciones y la concordancia
entre la teoría y la práctica. Integralmente, entonces, el texto de la Constitución debe de ser armónico entre sí. Debe de existir una relación de congruencia entre el distinto articulado del que se compone la Constitución, para que al momento de aplicarse no exista contrariedad entre su mismo articulado, pues carecería de toda lógica que existieran disposiciones en sentido contrario dentro de la misma Constitución de la República. Porque ¿qué sucede si una norma de distinto rango dentro del sistema jurídico contraría la Constitución? Pues existe el procedimiento contenido en la misma Constitución, el cual establece de que dicha norma debe de ser expulsada, debe de ser eliminada del sistema jurídico. Y la tercera característica que debemos de tener en consideración respecto de la Constitución es el de la eficacia normativa. Este implica de que se espera que el contenido de la Constitución sea capaz de establecer una equivalencia entre ella y la realidad política, social, donde se aplica. ¿Qué implica esto? Toda norma, y en este caso que nos referimos a la Constitución de la República, debe de poder relacionarse o vincularse de manera efectiva con la realidad que pretende normar, con la realidad que pretende regular. Y por ello, como todo instrumento normativo, debe de ser adecuable en el tiempo, debe de ser reformable en el tiempo. Para el caso de nuestra Constitución de la República de 1983, este carácter se ve claramente desarrollado cuando, ante la firma de los acuerdos de paz que tuvieron lugar, como ustedes muy bien conocen, el 16 de enero de 1992, se dio paso a una serie de reformas a la Constitución que vinieron a responder a ese nuevo escenario que se estaba creando a partir de los acuerdos de paz, esa nueva realidad política, esa nueva realidad social que se estaba gestando con la firma de los acuerdos de paz. Ello dio pie, por ejemplo, a las reformas constitucionales en el sentido de delimitar el alcance, el papel, el rol que en ese entonces desempeñaba la Fuerza Armada. También dio pie a la creación, al surgimiento de la Policía Nacional Civil. Se fundó el Tribunal Supremo Electoral en detrimento del anterior Consejo Nacional de Elecciones. Y también se dio pie a la creación, con rango constitucional, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos como un reconocimiento de las transgresiones a los derechos humanos que habían existido tanto en el período de la guerra civil que vivió nuestro país como en las décadas previas a ese período. Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo la realidad, la coyuntura, dio pie a que se reformara el texto de nuestra Constitución, surgiendo nuevas entidades, otorgándole competencias distintas a entidades que ya existían previamente, como es el caso de la Fuerza Armada. Pues como les digo, es claro que el contenido de la Constitución de todo Estado debe irse adecuando a la evolución misma del ser humano. Pero ello, en un Estado de derecho, en un Estado que se precie de ser un Estado democrático de derecho,
se debe de hacer siempre respetando las reglas contenidas en la misma Constitución de la República, siendo el caso que el proceso de reforma a nuestra Constitución lo vamos a encontrar regulado en el artículo 248 de nuestra Constitución, el cual me permito leer a continuación de manera íntegra. Dice, artículo 248. La reforma de esta Constitución podrá acordarse por la Asamblea Legislativa con el voto de la mitad más uno de los diputados electos. Para que tal reforma pueda decretarse, deberá ser ratificada por la siguiente Asamblea Legislativa con el voto de los 2/3 de los diputados electos. Así ratificada, se emitirá el decreto correspondiente, el cual se mandará a publicar en el Diario Oficial. La reforma únicamente puede ser propuesta por los diputados en un número no menor de 10 y no podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. En este artículo está claro entonces 3 puntos fundamentales. El primero, para que una reforma a la Constitución entre en vigencia, debe ser aprobada en una legislatura con el voto de la mitad más uno de los diputados electos y ratificada en la siguiente legislatura con el voto de los 2/3 de los diputados electos. Para que una reforma entre en vigencia, se necesita entonces la participación de 2 legislaturas en nuestro país. Segundo punto importante a destacar de este artículo: la reforma a la Constitución dice que únicamente puede ser propuesta por los diputados en un número no menor de 10. Se delimita entonces quienes están facultados para impulsar reformas constitucionales, siendo únicamente los diputados de la Asamblea Legislativa en un número no menor de 10. Y tercer punto importante a destacar es el establecimiento de las cláusulas pétreas, que son las cláusulas que no se pueden reformar de la Constitución, son inamovibles. ¿Cuáles son estas cláusulas? Nos habla de la forma y sistema de gobierno, el territorio de la República y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Esas disposiciones no pueden ser objeto de reforma constitucional bajo ninguna premisa, según lo estableció el constituyente en el año de 1983. Actualmente es el caso que el pasado 15 de septiembre del presente año, el vicepresidente de la República, el doctor Félix Ulloa, acompañado del equipo ad hoc que trabajó en ello, entregó al presidente de la República, Nayib Bukele, un proyecto de estudio y propuestas de reformas a la Constitución de la República, mismo que contiene 215 propuestas de reformas a la Constitución. Es importante decir que a la fecha, luego de la presentación al presidente de la República de este proyecto, no se tiene certeza de cuáles son los siguientes pasos que se van a dar. No se tiene claridad de cuál es la dinámica o el proceso que pretenden impulsar
desde el órgano ejecutivo en torno a ese proyecto de reformas a la Constitución. Ante ese escenario, no queda más que a la población de hacerles el llamado a estar pendientes, a estar atentos a cuál va a ser el trámite que se le pretende dar a ese proyecto de reformas a la Constitución. Es importante que nos involucremos, que demos nuestros puntos de vista, nuestras valoraciones sobre esas reformas, porque como les he pretendido explicar en este programa, la importancia de la Constitución de la República es trascendental y sumamente relevante para la satisfacción plena de los derechos que nos asisten como ciudadanos y también sobre la delimitación en el ejercicio del poder para todos los funcionarios y servidores públicos que forman parte de cualquier órgano del Estado. Por eso es importante que estemos al pendiente, es importante que nos manifestemos, que expresemos nuestras valoraciones sobre el contenido de esas reformas que se pretenden impulsar a nuestra Constitución de la República. Bien, no queda tiempo para más, sino solamente para desearles una feliz Navidad al lado de sus seres queridos, que pasen unas bonitas fiestas de Navidad y por sobre todo que el Señor Jesucristo nazca en sus corazones y les permita, y nos permita más bien dicho, ser unas mejores personas cada día. Un fuerte abrazo para todos, pásenla bien, disfruten con sus seres queridos, pero no recuerden, más bien dicho, no se olviden de practicar las medidas de bioseguridad por el tema de la pandemia del COVID-19. Lamentablemente, esta enfermedad no se ha ido y sigue significando una amenaza para nuestras vidas y nuestra integridad. Así que no bajemos la guardia. Cuídense mucho. Feliz Navidad. Un fuerte abrazo. Éxitos y bendiciones en todo. Si Dios así lo permite, nos encontramos el próximo martes en nuestro último programa del año 2021. Bendiciones.